Entonces, vamos a continuar con la clase de hoy en base un poco al tema que habíamos ido viendo el anterior jueves. Bueno, perdón, el anterior miércoles, ¿no? De todas formas, ya estamos entrando a ver una continuación de lo que se había visto en estadística uno con las distribuciones bivariadas, ¿no? Donde nuestro foco de atención está presente en dos variables aleatorias que actúan de forma simultánea. Esa es un poco nuestra idea. Habíamos visto que estas dos variables aleatorias tienen también sus propias funciones de densidad, las f minúsculas, tienen sus propias funciones de distribución, las f mayúsculas. La definición de la función de distribución o esta función acumulada es muy similar al caso univariante. Lo que mide finalmente es la acumulación de probabilidad hasta un punto x minúscula o hasta un punto y minúscula. Para el caso discreto, esto normalmente se emplean sumatorias, y para el caso continuo, nuestra aproximación a esto es una idea de una integral ya definida, ¿no? Hasta estos puntos x, y. Habíamos visto que si nosotros si nosotros derivamos la f mayúscula respecto a x o respecto a y, vamos a lograr tener la f minúscula, que para nosotros es la función de densidad, que tiene igual propiedades muy similares al caso univariante. La integral en el recorrido de x y en el recorrido de y de esta función debiera ser siempre 1, ¿no? Esto nos da una idea de que las funciones con las que estamos trabajando están en un espacio relativo, ¿no? Donde la cuota máxima es 1 y todo se distribuye entre 0 y 1, ¿no? Seguimos en esa misma lógica. Ahí habíamos visto algunos ejemplos respecto a una distribución para ver si efectivamente cumplía con esa definición. Tal vez acá lo que igual vale la pena mencionar es que para el caso discreto, ¿no? Para el caso discreto sucede algo muy similar, ¿no? Para el caso discreto, la función de densidad o esta función de distribución de probabilidad, ¿no? Para el caso discreto podemos definirlo de la siguiente manera, ¿no? Podemos definirlo de la siguiente manera. Podemos definirlo de la siguiente forma. Para el caso discreto, podemos llamarle, ¿no? Esta función, esta f minúscula xy, ¿no? Esta f minúscula xy, que en algunos casos, para diferenciar lo discreto de lo continuo, normalmente en la literatura anglosajona, ¿no? Así de los documentos que están en inglés, que lo bueno de ahí es que casi todo está estandarizado en notación. Esta f, para el caso discreto, para hacer una distinción, se utiliza el pi, ¿no? Se utiliza la letra pi para hacer relación a que estamos en el caso, si quieren, discreto, digamos, ¿no? La pi de xy, ¿no? Haciendo relación a la misma función de densidad, pero al utilizar este símbolo de pi, estamos directamente insinuando que estamos en el caso discreto, y la f la utilizan para el caso continuo, ¿no? Lo pongo ahí para que lo tengamos como referencia, que en el fondo no es nada más que el comportamiento de esta variable aleatoria evaluada en algún punto x, el comportamiento de esta variable aleatoria y evaluada en algún punto y minúscula. Esa es nuestra función en el caso discreto, y existen ahí varias formas de mirar esto, ¿no? Ahí voy a abrir una hoja de Excel para mostrarles un ejemplo exclusivamente para el caso discreto. Aquí voy a enunciar más bien el ejemplo para esto, ¿no? Podemos pensar que en una pizzería, ¿no? En una pizzería o en un restaurante le ponemos, ya está bien, en una pizzería. Ay, perdón.
para complicarnos con, con la anotación de pizzería, en un restaurante de pizza, en un restaurante de pizza, ¿no? De pizza se vende, ¿no? Se venden porciones, ¿no? Porciones de pizza, esas rebanadas, y gaseosa, ¿no? Y gaseosa. Eh, el dueño del local, ¿no? El dueño del local, eh, realizó, ¿no? Realizó un conteo, ¿no? Realizó un monitoreo, ponemos monitoreo del patrón de cómo los clientes ordenan sus pedidos, ¿no? Sus pedidos respecto a la cantidad de pizza, ¿no? La cantidad de porciones de pizza, con la cantidad de gaseosas, ¿no? De gaseosas. Hice un monitoreo y encontré un patrón con la cantidad de pizzas con gaseosas, ¿no? Encontrando el siguiente resultado. Ya vamos a imaginarnos que estamos en este local de pizza y lo que tiene el señor a partir de la observación, digamos, ¿no? Podemos poner acá la porción de pizza, ¿no? La porción de pizza como una variable X, ¿no? La porción de pizza podría ser nuestra variable X. Y lo que encuentra este señor es que esta porción de pizza a veces piden una pizza, una porción o dos porciones, hasta un máximo de 3 porciones, ¿no? Cada cliente. Y en el otro caso es la gaseosa, digamos, ¿no? La gaseosa. La gaseosa. La gaseosa, ¿no? La gaseosa, ¿no? Y la cantidad de gaseosa también lo vamos a poner, ¿no? La cantidad de gaseosa. Esta puede ser fácilmente nuestra variable Y. Y al igual que en este caso, pueden haber diferentes comportamientos, ¿no? Dice que hay clientes que se piden sin gaseosa, que piden una gaseosa o dos gaseosas junto con su pizza, ¿no? Esta es nuestra variable, este es el comportamiento de nuestra variable Y, ¿no? Voy a tratar de ordenar así, ya, está bien. Y aquí algo interesante, ¿no? Podemos empezar a jugar con números, darnos algunos números y después tratar de volverlo esto en una matriz de probabilidades, ¿no? Que normalmente es el caso, normalmente es lo que se hace para los fenómenos discretos, ¿no? Ese es como que el proceso de estimación posterior. Así que, a ver, vamos a imaginarnos algunos casos ahí. Y en este tipo de matrices lo único que nos interesan es la relación finalmente de X y Y, ¿no? Esa relación podría o no podría existir, ¿no? Podría o no podría existir. Podemos pensar que lo más común en este caso, por decir, tenemos 50 personas que han pedido una pizza y una gaseosa. Podemos pensar que hay 5 personas que han pedido una pizza y ninguna gaseosa. Después, una pizza y dos gaseosas, igual, muy pocos casos, 5. 2 pizzas más ninguna gaseosa, igual, unos pocos casos, tal vez 7. 2 pizzas, una gaseosa, podemos ponerle ahí un 20. 2 pizzas, 2 gaseosas, 10. 3 pizzas, 0 gaseosas, podemos ponerle igual una incidencia relativamente baja. 3 pizzas, una gaseosa, algo más alto. Y finalmente 3 pizzas con 2 gaseosas, podemos pensar que hay un número interesante, digamos, ¿no? De un valor ahí, ¿no? Estos podemos pensar que son personas, ¿no? Son pedidos del restaurante en un día X, ¿no? O en una semana X. Estas tablas normalmente en estadística se conocen como las tablas de contingencia, ¿no? Son esas tablas que ya son generadas a partir de observaciones, son tablas de contingencia, que nos tratan de revelar la cantidad de casos asociados a dos variables.
En esta misma idea, yo puedo empezar a generar más información, ¿no? Para empezar, la básica sería ¿cuántos casos tenemos acá? Perdón, en este es suma. ¿Cuántos casos tenemos acá? Tenemos 120 clientes, ¿no? Tenemos 120 clientes que que están pidiendo han tenido alguna interacción con esta pizzería, ¿no? El siguiente paso debería ser llevarnos hacia una matriz de probabilidades, ¿no? Matriz de probabilidades. Tiene el prendido, no me voy a pedir que lo pueda apagar, por favor. Gracias. Ya, está bien. Pueden prender sus micrófonos si van a hacer preguntas. Ahí no tengo ningún inconveniente. Ya. Pensaremos en la matriz de probabilidades, ¿no? Como el siguiente paso. Y en estos casos la transformación es relativamente sencilla, ¿no? Un poco recordando lo que nosotros habíamos visto en probabilidades. La probabilidad teórica no era nada más que los casos posibles sobre el total de los casos, ¿no? Entonces, si es que yo lo quiero convertir en una probabilidad, fácilmente acá podría poner el valor, que es este caso, 5 casos, respecto del global, de los 120 casos, ¿no? Casos posibles sobre casos totales. Y eso nos da una probabilidad de 0.04, ¿no? La probabilidad de que en un día particular, si suponemos que esto es un evento que normalmente pasa, ¿no? Esta es la tendencia del negocio, podemos pensar que la probabilidad de que le pidan una pizza sin gaseosa en este restaurante es de 0.04. Y así podríamos ir llenando todos los espacios, ¿no? Podríamos ir llenando todos los espacios. ¿Qué es lo que hacemos? La celda la dividimos entre el total, ¿no? La celda la dividimos entre el total. Y al igual que por el axioma de probabilidades, la suma de todas las probabilidades deberían dar 1, ¿no? La suma de todas las probabilidades debería dar 1. Esto significa, acá podemos poner, ¿no? En el caso discreto, igual, ¿no? La sumatoria, ¿no? La sumatoria en el recorrido de X respecto a la sumatoria en el recorrido de Y respecto a la función de probabilidad discreta, que en este caso es este pi de XY, esto siempre es igual a 1, ¿no? Esa propiedad de que existía en el caso univariante se mantiene en el caso bivariante, solo que ahora tengo dos recorridos, ¿no? El eje X y el eje Y, o la variable X, la variable Y. Acá se comprueba fácilmente ese sentido en esta matriz de probabilidades, ¿no? Acá tengo este 1. Y ya podríamos enunciar algunos casos acá, ¿no? Yo les podría preguntar, ¿no? ¿Cuál será la probabilidad de, ¿no? En este caso de las rebanadas y las gaseosas? Lo pondré en términos de fórmulas. ¿Cuál será la probabilidad de que la cantidad de pizza, ¿no? Siendo X la cantidad de pizza, sea igual, por decir, a 3 pizzas, ¿no? Y además la cantidad de gaseosas, ¿no? La cantidad de gaseosas sea igual a 2, por ejemplo, ¿no? ¿A qué ser igual esa probabilidad? De que X sea igual a 3 y Y sea igual a 2. 3 pizzas, 2 gaseosas. 3 pizzas, 2 gaseosas, ¿no? Esta es la intersección, esa probabilidad había sido de 0.13, ¿no? 0.13. Ese es un ejemplo bastante sencillo. En la misma línea podríamos pedir, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que se pida más, ¿no? Más de 2 pizzas, ¿no? Se pidan más de 2 pizzas y además se pidan una gaseosa, ¿no? La probabilidad de que X sea mayor o igual a 2 y Y sea igual a 1.
¿no? La probabilidad de que x sea mayor o igual a 2 y y sea igual a 1. Voy a poner esta ventana aquí al lado para que ustedes vayan razonando cómo se podría obtener ese valor, ¿no? En esta idea de esta matriz de probabilidades. A ver ahí, ¿cuál sería la probabilidad de que se consuman más de 2 pizzas, más de 2 porciones, 2 o más porciones de pizza y una gaseosa? ¿Cuál sería el resultado? ¿0.22? Ya, ahí uno de sus compañeros dice 0.22. ¿Qué dicen los demás compañeros? 0.17 más 0.05. Ya, que sería igual 0.22, ¿no ven? Ya, súper. Está bien, en el fondo, como sus dos compañeros se han dado cuenta, es un problema de filtros, digamos, ¿no? ¿Para qué celdas de esto x es mayor o igual a 2? Para todas estas, se quiere, ¿no? Y además, ¿no? Por eso lo importante del i que habíamos visto en algún punto, ¿no? Que estaba en algún punto hacia arriba, si recuerdan, ¿no? Finalmente, en la conjunta, esto es i, digamos. Y además, y sea igual a 1. Entonces estamos en esta celda. Así que, para que esto suceda, escribiéndolo de forma más sencillo, podría poner esto va a ser equivalente a la probabilidad de que x sea igual a 2 y y sea igual a 1, o, ¿no? Y ahí voy incorporando las otras probabilidades, la probabilidad de que x sea igual a 3, que es el recorrido máximo de x, y además y sea igual a 1. Esto por notación 0.17 y 0.5, ¿no? 0.17 más 0.05 y eso es igual a 0.22. A veces, en este punto voy a incorporar algo. A veces es mejor utilizar este simbolito pi, ¿no? Puedo poner simplemente el pi de 2,1, digamos, ¿no? Pi de 2,1. El pi de 2,1 más el pi de 3,1, ¿no? 3,1, perdón. Finalmente son criterios de notación, ¿no? No hay una regla ahí estricta, siempre y cuando podamos entender lo que se está haciendo. Las pis normalmente se utilizan muy bien para, en mucha literatura un poco más estandarizada, lo capaz que nos pueda guiar y ayudar a resumir mucho, ¿no? Esto resume mucho lo que se ha escrito aquí al costado. Ya tenemos ahí el concepto de la función de densidad en el caso discreto, ¿no? La función de densidad en el caso discreto. Ya, no sé si hasta acá tiene alguien algún comentario, alguna pregunta antes de pasar al siguiente punto. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, entonces vámonos al siguiente punto. Creo que nadie. Estamos en la función masa de probabilidad, así que nos vamos a ir a la siguiente definición, que es bien interesante esta siguiente definición, porque nos devuelve de alguna manera a lo que ya habíamos ido viendo hacia adelante, ¿no? A ver, déjenme ver dónde estoy con esto. Función masa de probabilidad, función de densidad. Ya, está bien. El siguiente concepto, ¿no? El siguiente concepto es la idea de lo que son las distribuciones marginales, ¿no? La distribución marginal. La distribución marginal. De manera muy sencilla, ¿no? De manera muy sencilla, tenemos que diferenciar lo que era la distribución conjunta, ¿no? La distribución conjunta, ¿no? La distribución conjunta, ¿no? Voy a poner ahí para que tengamos eso presente. La distribución conjunta de x, y, ¿no? De x, y
voy a poner la distribución conjunta del vector aleatorio. Vamos a empezar a incorporar ese término, vector aleatorio. Ya puedo hablar de vector porque ya tengo al menos dos elementos de interés, ¿no? El elemento X y el elemento Y, y ambos son provenientes de una variable aleatoria, ¿no? Vamos a llamarle eso vector aleatorio, ¿no? La distribución conjunta del vector aleatorio, ¿no? Describe, ¿no? Describe la distribución, ¿no? Describe la distribución. Describe la distribución del vector aleatorio, ¿no? Del vector aleatorio. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, es posible a partir de la distribución conjunta, generar, ¿no? Generar las distribuciones individuales o las distribuciones para cada componente del vector aleatorio, ¿no? Para cada componente del vector aleatorio. Es decir, que podríamos nosotros generar la distribución para X y la distribución para Y por separado, ¿no? Es como una especie de ingeniería inversa, digamos, ¿no? Teníamos en estadística 1 solamente a una distribución, ¿no? O X o Y, digamos, ¿no? Las teníamos separadas en el espacio univariante. Ahora estamos hablando de dos distribuciones y cómo estas trabajan juntas. La forma en la que interactúan la define la función de densidad, ¿no? La función de distribución de probabilidades. Esa nos da una idea de qué es lo que está sucediendo, cómo estas se comportan entre ellas, ¿no? En el caso de las pizzas o en otro caso. Y lo que nos dicen ahora es que si tuviéramos una distribución conjunta, la podemos ver por separado entre distribuciones marginales, ya sea para el vector ya sea para la variable aleatoria X o para la variable aleatoria Y, ¿no? Las podemos separar, ¿no? Vamos a ver la definición formal de lo que es una distribución marginal. Vamos a ver ahí nuestra definición, si no me equivoco, esta es nuestra definición, déjenme ver el correlativo. Entonces la definición, tengo una definición 1, una definición 2, sería nuestra definición 4, ¿no? Ya, si todo va en orden, debería ser nuestra definición 4, que está en marco de lo que es una distribución marginal, ¿no? Vamos a poner definición 4, la distribución marginal de X, ¿no? La distribución marginal de X. Esto va a ser igualito nomás para la variable Y, es simplemente una variable más, digamos, es una letra finalmente. Nuestro interés sigue siendo de alguna manera la distribución conjunta, digamos, o la función de distribución. La voy a poner primero en función de la función de distribución para que veamos más o menos cuál es la idea por detrás. Voy a poner de esta forma la función de distribución de X respecto a X, minúscula. Que para nosotros, ¿no? Que para nosotros es la probabilidad de que X sea menor o igual a un X pequeño, ¿no? Esa es la distribución común de una función de distribución. Que esto la podemos reescribir como lo siguiente, ¿no? Es la probabilidad de que X sea menor o igual que X. Y además, Y sea menor o igual al infinito, ¿no? Estamos tratando de que aparezca la variable Y de alguna manera en esta definición inicial. Pero lo que estamos diciendo es que el comportamiento de X, ¿no? Como tal, ¿no? Se define respecto al comportamiento de Y en todo su recorrido, ¿no? No olvidemos que la definición de Y podría ser muy amplia, de menos infinito a infinito, entonces es una generalización finalmente de esto, ¿no? Esta de acá, ¿no? Esta función, esta probabilidad de que X sea menor o igual a X y Y sea menor o igual a infinito,
nosotros la podríamos ver en términos de la función de distribución acumulada para el punto X y para el punto Y, de tal manera que esto sea como una especie de límite, ¿no? Un límite cuando Y tiende, vamos a ver si nos funciona, arrow, cuando Y tiende al infinito, ¿no? Cuando Y tiende al infinito. Tendríamos algo muy similar a esto, ¿no? Nuestra aproximación va de este sentido, podemos leerlo de ambas vueltas, ¿no? ¿Cómo nos acercamos a la función de distribución de X? Bueno, haciendo que Y finalmente tienda al infinito, ¿no? Esa es un poco la lectura de esta definición planteada. Podríamos tratar de verlo esto en ambos casos, tanto el continuo como en el discreto, pero hay una manera muy sencilla de entender esto, ¿no? A partir de las funciones de densidad, ¿no? De manera, voy a ponerlo, lo que les pongo acá es en realidad la forma más formal de entender qué está pasando en esto de la definición que estamos dando, pero de manera más usual, digamos, de manera más usual, ¿no? Se tiene lo siguiente, ¿no? ¿Cómo yo obtengo la función marginal de X? ¿No? ¿Cómo obtengo la función marginal de X? Ese es básicamente el interés. Y lo que nos sugiere este primer enunciado es que yo debería hacer la integral respecto de Y, de la función conjunta XY respecto a Y, ¿no? Derivado de Y. Esta sería la función marginal para X, que lo que nos dice en el fondo es evaluar la función conjunta, o la distribución conjunta, o la densidad conjunta, perdón, la función de densidad conjunta respecto de Y, ¿no? Integrar la función conjunta respecto de Y. De manera muy similar, ¿no? De manera muy similar, la función de densidad para Y, ¿no? La función de densidad para Y se obtendrá evaluando la función de densidad conjunta en el recorrido de X y la integral igual respecto de X, ¿no? En ambos casos, ¿no? Es de forma similar. Entonces, para obtener una de las marginales, tengo que integrar respecto a la otra, ¿no? La función conjunta. Y viceversa, ¿no? Y viceversa, ¿no? Podríamos fácilmente ver que nuestra definición del límite de la función de distribución se converge a esto, digamos, ¿no? Que es justamente el foco de esta parte, en la parte de lo que es teoría de probabilidades. Pero para nosotros esto es un poco la idea fundamental, digamos, ¿no? Que f de x, para obtener f de x tenemos que integrar la función conjunta respecto a y. Para f de y tenemos que integrar la función conjunta respecto de x, ¿no? Y esa es inversa, ¿no? Al hacer las integrales, eventualmente la y va a desaparecer al momento de hacer las evaluaciones y nuestra función siempre va a estar en términos de x, o lo mismo va a pasar en la función de y, ¿no? Va a integrarse y va a estar todo en función de y, ¿no? Eso también va a suceder. Ya, así que lo otro es igual, vale la pena. Esto es en el caso continuo, ¿no? En el caso continuo. Para el caso discreto, déjenme ponerles ahí el caso, o al menos las fórmulas, que es igual, muy parecida, ¿no? ¿Cómo obtengo la probabilidad de que x tome el valor de x? ¿No? Que es la forma de la función de densidad del caso discreto, o lo mismo para nosotros, pi de x, digamos, ¿no? Sería la sumatoria en el recorrido de y, ¿no? La sumatoria en el recorrido de y respecto a la probabilidad conjunta, ¿no? Ya voy a empezar a utilizar solamente las pis para que
tengamos mayor campo en la notación, ¿no? Esto sería para el caso X, ¿no? Y para el caso Y, lo único que hacemos es cambiar letras, ¿no? Lo único que haríamos es cambiar letras. La probabilidad de Y es igual a Y, pi de Y, y la sumatoria ahora iría sobre X respecto a la misma probabilidad conjunta. Entonces ya tenemos el caso discreto, el caso continuo para esta idea de la distribución marginal. Para la distribución marginal. Sin ir muy lejos en esta parte, podemos hacer tal vez ahí algún ejemplo con ustedes para las distribuciones con las que estábamos trabajando la vez pasada, ¿no? Voy a dar ahí un ejercicio para ustedes. Ejercicio. Vamos a ver, nuestra distribución tenía la forma... Bueno, era en realidad bastante sencilla nuestra distribución, ¿no? ¿Dónde está nuestra distribución? Aquí está, ¿no? Esta era nuestra distribución. F de x, y, exponencial de menos x, exponencial de menos y, de 0 a infinito. Es muy sencilla esta distribución, la voy a copiar aquí abajo para el ejemplo. Ya voy a notar una cosa bien interesante. Ya. Ejercicio para la función déjenme esto ponerlo ahí, ¿no? Para la función f de x, y, exponencial de menos x, exponencial de menos y, ¿no? Con x, y mayores, ¿no? Mayores o iguales a 0, ¿no? Ambas mayores o iguales a 0, este es el recorrido. Encontrar las marginales, ¿no? Las marginales de x, las marginales f de x y f de y. Encontrar las marginales de f de x y f de y. ¿Qué habría que hacer? Integrar esto respecto a x, después eso para la marginal de y, después integrar lo mismo respecto a la otra variable y ya tenemos la otra marginal, ¿no? A ver, eso les voy a dejar unos 5 minutos para que vayan resolviendo y ustedes me digan finalmente acá, ¿no? ¿Quién era f de x minúscula? ¿No? ¿Quién es f de x? ¿Y quién es f de y? 5 minutos, van a ver que es muy fácil. Esta función en general es muy sencilla. Lo que necesitamos ahora no es tanto poner en práctica sus habilidades en cálculo, sino entender que la función, las distribuciones marginales son finalmente integrales respecto a la función conjunta, ¿no? Así que a ver, ahí les dejo unos 5 minutos para que vayan calculando estas dos marginales. Ya no se ven las funciones. A ver, la voy a... Tal vez ahora... el tamaño de letra. Ya, sí, creo que es bueno eso. Ahí es importante que me digan cuando pasa eso. A veces no me doy cuenta. Así que de un ratito voy a volverlo más grande. Aquí estás. Se ve un poquito más grande, creo. Capaz que mejor también para ustedes. ¿Sí? ¿Mejor?
¿Les funciona ahora? ¿Me confirman? Más grande. Ya, súper. Ya, entonces 14:45, 14:50, volvemos a ver qué tal. ¿Ya? Vayan calculando en base a la definición. A ver, voy a tratar de que se vea la definición más en el caso continuo. No se ve, pero esto lo voy a invertir ya. Para el caso discreto y para el caso continuo. Así lo vamos a ver todo junto. Se tiene para el caso discreto esto y para el caso continuo esto. Y nuestro ejercicio. Creo que ahí está un poquito mejor. Y se ve todo. Ahora sí, 5 minutos. Si me avisan, les pregunto en 5 minutos qué tal. Ya, creo que Daniel tiene ahí una respuesta. Ya, José Ariel Rosso también. Ya. Eh, Lick, sí, sí, sí. Escucho. para f de x me ha salido e a la menos x y para f de y, e a la menos y. Gracias, gracias, Job. Da. Hay una cosa muy importante, ¿no? Bueno, Sí, adelante, Coral. no, quiero decir que igual me ha salido e a la menos, bueno, e elevado a la menos x por e elevado a la menos y,
Y el otro, en un momento, negativo me dio. No, no, perdón. Dale, dale, no te preocupes. Ya, a ver, antes de empezar esto, nota, ¿no? Una nota para todos, ¿no? Eh, las marginales, vamos a poner, ¿no? Las marginales deben estar, ¿no? Las marginales deben estar en función de su propia variable, ¿no? En función de su propia variable aleatoria. Y no contener otras variables, dado que son marginales, ¿no? Dado que son marginales. Ya, así que lo que estamos diciendo es que, ¿qué es lo que va a suceder acá? ¿No? Vamos a integrar f de x respecto de y vamos a tener, o sea, vamos a integrar, perdón, la función conjunta de xy respecto de y en el recorrido de y para obtener la función marginal de x. El otro caso, vamos a integrar la función conjunta de xy respecto de x, diferencial de x, para encontrar la función de y. Por cómo funcionan las integrales, ustedes se darán cuenta que al momento de hacer las evaluaciones, la y necesariamente va a desaparecer, perdón, en este caso de aquí arriba, en el caso de x, cuando estamos evaluando sobre y, las y's van a desaparecer y todas se van a poner en términos de lo que esté en la integral del recorrido de y, ¿no? Entonces, así f de x va a ser exclusivamente, solamente va a contener a x, no debería aparecer ninguna y, ¿no? No debería aparecer ninguna y. Y para y, igual, la función de y solamente debería depender de y ya no deberían aparecer x, porque esa es la idea de una distribución marginal, ¿no? Esa es la idea de una distribución marginal. Ahí su compañero Job creo que justamente decía ese resultado, digamos, ¿no? Daba una idea de eso. Ya, entonces, a ver, veremos una solución rápidamente, ¿no? Una solución. Voy a poner acá primero para x, ¿no? Para encontrar x, la definición dice que yo debería integrar respecto al recorrido de y. El recorrido de y en este caso, ¿no? X y y son mayores o iguales a 0, ¿no? X y y son mayores o iguales a 0. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, la integral va de 0 ¿hasta dónde? Hasta el infinito, ¿no? Hasta el infinito. ¿No? Hasta el infinito. De 0 hasta el infinito. ¿De quién? De la función de densidad conjunta, que en este caso es la exponencial, voy a copiar de aquí arriba para tenerlo, que sería la exponencial de menos x por la exponencial de menos y. Esto, como estoy buscando la marginal de x, derivo, bueno, lo hago, la diferencial va por la otra, ¿no? Respecto y, ¿no? Respecto y. Esta es la integral que yo debo resolver para encontrar la distribución marginal de x. Y para el caso de y, es exactamente lo mismo, casi lo mismo, solo que con otras letras, ¿no? Para el caso de y, voy a poner acá, f de y se encuentra haciendo la integral en el recorrido de x, que sigue siendo el mismo, de 0 a infinito. La función de densidad conjunta sigue siendo la misma, de menos x en menos y. Lo único que varía acá es que la diferencial ya se hace respecto de x. La diferencial se hace respecto de x. Entonces, a ver ahí, ya creo que varios han dado alguna nota ahí. Gisela tiene exponencial de menos x para la f de x y f de y exponencial de menos y, ¿no? Ya, creo que igual Daniel Ticona ya está con el mismo resultado, ¿no? Acá lo que es importante es eso, ¿no? Para hacer la marginal hay dos componentes importantes. El recorrido de la variable que tiene que estar en algún lado cuando se lo define. En este caso estaba aquí abajo, ¿no? X mayor,
xy mayor a 0, ¿no? Xy mayor a 0. Y lo otro es la diferencial, ¿no? Respecto a qué se está diferenciando. Que siempre tienen que ser las mismas, ¿no? Recorrido de y, diferencial de y, recorrido de x, diferencial de x. Ya, entonces, si ustedes se habrán dado cuenta que si nosotros integramos esto, la respuesta es exponencial de menos x. Y para el otro caso, el resultado es la exponencial de menos y. ¿No? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con eso? Y a ver, súper. Hay recomendación para este tipo de cosas que la exponencial va a aparecer harto en nuestros ejercicios porque justamente tiene un uso muy práctico en la estadística y casi nunca va a aparecer la exponencial de x sin el signo, ¿no? Casi siempre tiene que aparecer un signo porque el signo negativo es el que ayuda a que la integral al momento de evaluar al menos infinito, que normalmente siempre está definida, termine converja a algo, ¿no? ¿No? La exponencial de menos infinito ya tiene una salida más clara, ¿no? Ya, entonces creo que estamos de acuerdo ahí. Sí, Miguel, tienes... Ahora sí está bien, Miguel, sí, ya. Ahora, acá una cosa igual importante en esto, como notar, ¿no? Notar que en este ejercicio, notar que en este ejercicio, f de x, y era igual a ¿qué? A la exponencial de menos x, a la exponencial de menos x por la exponencial de menos y, ¿no? Y al parecer, ¿no? Si nosotros los pudiéramos partir, esto lo podemos escribir también de esta forma: f de x multiplicado por f de y, ¿no? En base a lo que hemos encontrado, ¿no? Si se dan cuenta, está ocurriendo esto, ¿no? Está ocurriendo esto, ¿no? Esto no siempre sucede, ¿no? Esto no siempre sucede, ¿no? Esto no siempre sucede. Cuando la función conjunta puede ser reescrita en términos del producto de sus marginales, ¿no? Esto no siempre sucede, ¿no? Eso tienen que tenerlo en cuenta. No es que estamos haciendo esto ya sucede que el producto de las marginales es igual a la conjunta, ¿no? Esto no siempre sucede, ¿no? Esto no siempre sucede, ¿no? Este caso se da cuando la variable, la variable o las variables, ¿no? Las variables son independientes. Son independientes. Cuando x y y no se afectan entre ellas, la conjunta se puede desdoblar en el producto de sus marginales, ¿no? Eso es lo que nos está mostrando este ejercicio de alguna manera. Y resulta interesante por eso también, ¿no? que el producto de estas marginales habían sido su conjunta, ¿no? Cuando sucede esto podemos decir que hay independencia entre x y y, ¿no? ¿Qué significa independencia estadística? Que x no afecta a y no está afectando a x, ¿no? Ambas podrían funcionar sin la otra, ¿no? Esa es independencia estadística en nuestro caso, ¿no? Independencia estadística en nuestro caso. Que igual lo vamos a definir de manera más formal más adelante. Vale la pena ver el caso discreto, ¿no? Para el caso discreto, ¿no? Ejemplo para el caso discreto, ¿no? Ejemplo para el caso discreto. Estamos tratando de responder igual las preguntas que hacíamos en la anterior clase, ¿no? Para el caso discreto, que esta era nuestra salida, digamos, más cercana a un
a datos, ¿no? O a probabilidades de este estilo, tenemos algo muy parecido a esto. Para el caso discreto, voy a poner acá, voy a volver a las fórmulas. Para el caso discreto teníamos la definición de la marginal como esto de acá, ¿no? Ahí está, ¿no? Esta de acá es la definición de la marginal para X y esta es la definición para la marginal para Y. A ver, vayan razonando en la forma de la fórmula, qué es lo que está estableciendo, ¿no? Es muy similar a lo que hemos hecho en las integrales. Para encontrar X, integrábamos sobre Y, para encontrar Y, integrábamos sobre X. En este caso, para encontrar X, la sumatoria va sobre Y, para encontrar Y, la sumatoria va sobre X, ¿no? En nuestro ejercicio, bueno, en nuestro ejemplo de acá, este es X, y estas son la variable Y. X se mueve de 1, 2, 3 y Y se mueve de 0, 1, 2. ¿Cuál sería la marginal de X? ¿No? ¿Cómo construiríamos una marginal de X? ¿Y cómo construiríamos una marginal de Y siguiendo estrictamente la definición formal, ¿no? Ahí las sumatorias que tenemos. Bueno, les doy igual unos 2, 3 minutos para que vayan pensando y de ahí resolvemos conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Alguien tiene la función, bueno, la marginal de X o la marginal de Y? No, lo resolveremos conmigo entonces esto. Ahora, acá, esta notación nos dice la forma de la probabilidad, ¿no? La probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de Y minúscula, ¿no? O de X minúscula, sea cual sea la marginal que nosotros estamos mirando. En nuestro caso, ¿no? El recorrido de X va 1, 2, 3, ¿no? O sea que esta X chiquita toma 1, 2, 3. Y toma 0, 1, 2, ¿no? Esta Y chiquita toma 0, 1, 2. Nos dice, para cualquiera de estas, ya sea para, digamos, nos pondremos en el caso del X1, ¿no? Que es el más pequeño de las X. La probabilidad de que X tome el valor de 1, esa probabilidad de 1,
es igual a la sumatoria sobre y, ¿no? sobre toda y de la función de distribución conjunta, ¿no? De la función de distribución conjunta, ¿no? Pero en este caso, respecto la función de y, ¿no? Eso es lo que nos está planteando esta idea, digamos, de la distribución marginal para el caso discreto. Lo que tenemos que hacer en realidad es aquí imaginarnos, ¿no? Que esta x está fija, ¿no? Para 1. Esta y va a variar para los distintos valores que tome el recorrido de y, ¿no? Y toma 0, 1, 2. Entonces, a ver, acá lo que finalmente daría es, ¿cómo obtengo la probabilidad de que x sea igual a 1? Sumando lo que pasa para y en todo su recorrido cuando x vale 1. Entonces debería ser la sumatoria de x cuando vale 1, cuando y vale 0, más de x1 cuando y vale 1, más de x cuando vale 1, cuando y vale 2, ¿no? Estamos sumando cada uno de los momentos en y, ¿no? Todo lo que pasa en y cuando fijamos a x en 1, ¿no? Eso es 0,5. Lo mismo vamos a hacer para 2, ¿no? X se fija en 2 y sumamos todo lo que le sucede a la y. Esto más esto, perdón. Voy a poner suma de estos 3, ¿no? 0,33 más, en el caso de x igual a 3, suma de estos 3. Y esta de acá, ¿no? Esto de acá viene a ser justamente la función o la distribución marginal para x, ¿no? Le voy a quitar algunos decimales para que se vea mejor, ¿no? Esta de acá es la distribución marginal de x. Esta es la distribución marginal de x. Esto yo lo puedo poner como lo hacíamos en estadística 1. Voy a reducir este espacio para que se vea mejor. Si recuerdan, en estadística 1 teníamos x y teníamos la probabilidad de que x tome el valor de x, chiquita, ¿no? X es 1, 2, 3 y la probabilidad de que tome el valor de 1 había sido 0,50, la otra probabilidad 0,31 y la otra probabilidad 0,19. De tal manera que la suma de esto, ¿no? La suma de esto es siempre 1, ¿no? Sigue siendo una función de distribución de probabilidad, ¿no? La sumatoria en todos sus recorridos sigue siendo 1. Lo mismo para el caso de y, para encontrar la marginal de y. Para encontrar la marginal de y en cualquier punto, digamos, para encontrar la probabilidad de que y sea igual a una y chiquita, las y chiquitas son realizaciones para nosotros, la probabilidad de que y sea igual a 0, ¿no? La probabilidad de que y sea igual a 0 será igual a la sumatoria en el recorrido de x cuando y es 0 y x va variando en todo su recorrido, ¿no? Entonces, cuando y vale 0, tengo que sumar todo el recorrido de x, es decir, tengo que sumar estas columnas. Más la suma, o tengo que sumar esta columna, ¿no? Esto. Lo mismo para y igual a 1, lo mismo para y igual a 2. Y igual podría ser como antes, ¿no? La variable aleatoria y, la probabilidad de que no voy a mover acá esto para que se vea mejor. Acá tendría y aquí abajo tendría la probabilidad de que y grande tome el valor de y chiquita, que esa sería la función de densidad. Esta varía de 0, 1, 2. Y sus probabilidades son 0,12, 0,63 y 0,25. Que ahorita hay un efecto de redondeo posiblemente, pero es un tema menor, digamos, ¿no? Si esto yo lo sumo, siempre tiene que dar 1, ¿no? Por la definición de probabilidad. Entonces acá yo ya tengo justamente las dos distribuciones marginales.
tengo la distribución marginal para X, que está acá, y tengo la distribución marginal para Y, ¿no? Que está acá. Que en el fondo es sumar columnas y filas, ¿no? En el fondo es sumar columnas y filas. Esa es la marginal en el caso discreto, y ya tenemos la marginal en el caso continuo. Ya, no sé si hasta acá hay preguntas o dudas antes de seguir con nuestra siguiente definición. ¿Nadie? ¿Sí? ¿Todo claro? Quiero que tal vez repita algún concepto nuevamente. Igual va a estar grabado, pero podemos repetir también. Ya. Pregunta curiosa, más que todo para mí, hacia ustedes. No sé si esto lo han visto ya en estadística 1. Sé que, sé que varía en algunos casos. Algunos docentes dan esta parte en estadística 1, otros no. Por ejemplo, yo no la doy porque está en su programa de estadística 2, en su pensum. Pero creo que otros docentes a veces han terminado dando esto también. A ver, así como una encuesta muy rápida a todos ustedes, ¿no? Si pudieran mencionar en el chat si es que si han visto este tema, ¿no? No para saltarme, sino solamente para conocer más o menos, ¿no? Que ya han visto esto y eso igual me ayuda a entender que capaz podemos igual reforzar algunas cosas que no han entendido en algunos casos, ¿no? Ya tenemos un caso de casi 10, ¿no? 20, un solo sí. En general todo lo de las distribuciones bivariadas, ¿no? Que si se han visto este concepto de marginal han tenido que ver esto en estadística 1, ¿no? Eso porque algunos casos, algunos docentes daban esto, ¿no? En otros casos no, ¿no? Eso varía a veces de docente a docente. Ya tenemos dos sís de todos los nos que han habido. Ya, está bien. De todas formas, estamos reforzando, así que está bien esa parte y podemos seguir avanzando. Ya, entonces continuaremos. Continuaremos con la misma idea entonces. Y ahora veremos el caso, otra definición en realidad, que ya le hemos dado implícitamente, que ya le hemos dado implícitamente y que sigue siendo útil por el tema de por qué estudiamos a esto, digamos, ¿no? ¿Por qué estudiamos a las distribuciones conjuntas? Porque pensamos que las X y las Y tienen algún tipo de relación entre ellas, ¿no? Entonces vamos a hablar de lo que es la independencia. Independencia. La independencia es muy... la independencia en este caso es un concepto muy útil en esto, porque lo que estamos diciendo finalmente es que la variable X y Y que queríamos estudiar respecto a cómo se comportan, si nosotros decimos que son independientes, estamos diciendo que una no afecta a otra, entonces capaz que no es necesario estudiarlas de forma conjunta, ¿no? Así que no es un tema menor, digamos, ¿no? Porque si fueran independientes, ya no me interesa la conjunta y las puedo estudiar por separado, ¿no? Como en el caso de estadística 1 y revelar los problemas y todo lo demás, ¿no? En este caso continuo, fácilmente se ha visto cómo salía el concepto de independencia. En este caso discreto, ¿no? En este caso discreto, capaz que es un poquito más difícil de ver esto, ¿no? Y ahí vamos a acudir de alguna manera en el caso discreto a otras estrategias para esto, pero igual, digamos, ¿no? En el caso discreto, igual nos interesa saber la independencia, ¿no? Si uno plantea así, pensando un poco al aire,
y nos preguntan, ¿no? ¿Será que hay relación entre la cantidad de porciones de pizza y la cantidad de gaseosa que se consume en este restaurante? ¿Hay algún tipo de relación? ¿Qué dicen? ¿Será que hay algún tipo de relación entre estas dos? Así mirando los números, así como están, ¿no? ¿Creen que hay alguna relación entre estos dos? Me parece que no hay ninguna. ¿O de qué dependería mejorar su análisis para tomar esa decisión? ¿No? Esto también puede ser un caso, ¿no? ¿Qué dicen? de, de ver si efectivamente hay una relación, si son independientes la una de la otra. Sí, sí, eso. Parece que sí son, parece que no son independientes. ¿Qué dicen? Ya, a ver, voy a aprovechar para mostrarles una tablita más bien antes de introducir esto de la independencia para ver en qué casos puede ser esto útil. Voy a irme a otro programita solamente para mostrarles datos, ¿no? Más que para reforzar alguna cosa. Voy a irme y les voy a mostrar algo para que ustedes ahí me dicen, digamos, ¿no? En un ratito tengo aquí algo. A ver, esta. Ya. Les voy a mostrar una tabla ahorita y ustedes me van a decir si hay relación o no. Voy a generar una tabla muy parecida a la que hemos visto, pero con datos reales, ¿no? Con datos reales. Así que a ver, ven un momentito hasta que cargue. Como esta, pero con datos reales. Y les voy a mostrar una tablita que muestra el comportamiento, o bueno, la relación entre los años de educación de las personas, ¿no? La acumulación de educación de las personas, y si una persona es pobre o no es pobre, ¿no? Si una persona es pobre o no es pobre. A ver, veremos que ojalá cargue esto. Es un poquito pesada esta base de datos. Ya, creo que está demorando un poco. Ya, a ver, esta la voy a ir preparando. Creo que se ha colgado mi programita de ser, porque estoy usando varios programas a la vez. Voy a preparar ahorita esto. Entonces para mostrarles y que tengamos una visión igual de un uso práctico de esto. Vamos a volver a leer. Ya, entonces veremos esto de la independencia y ahorita vuelvo al ejemplo, ¿no? Voy a ver qué está pasando. La definición es muy sencilla, ¿no? La definición de independencia es muy sencilla, ¿no? Va a ser nuestra definición 6, si no me equivoco. En nuestra definición 5, perdón, ¿no? Nuestra definición 5. Igual me corrigen después si es que me estoy saltando algunos números. Igual la numeración no es tan importante, solamente es por un tema de orden. Ya, nuestra definición 6 respecto a la independencia, ¿no? Dos variables aleatorias, ¿no? Dos variables aleatorias son independientes. Sí. Igual, caso continuo, caso discreto. F de x, y se puede escribir como f de x multiplicado por f de y. Y lo mismo debería suceder en el caso discreto. En el caso discreto, la probabilidad de que x sea la probabilidad conjunta debería escribirse también como
el producto de sus probabilidades marginales, ¿no? Debería escribirse como el producto de sus probabilidades marginales. Esta P de XY yo lo debería escribir como pi de X por pi de Y. Es muy sencillo este concepto de independencia. Y el fondo es que nos permite saber si estudiamos o no estudiamos algo de manera conjunta o no. O lo podemos estudiar de forma suelta. Entonces la relación simplemente es esta, ¿no? Si yo puedo reescribir la función de densidad en términos del producto de sus marginales, tanto en el caso continuo como en el caso discreto, estoy ante presencia de independencia estadística, ¿no? Estoy en presencia de independencia estadística. Basta que no pueda yo escribir las distribuciones de esa forma, entonces no podría hacer esto necesariamente, ¿no? No debería poder escribir esto de esa forma. Voy a darles un ejercicio acá mientras para que vayan pensando. Un ejercicio. Verificar si la siguiente distribución, si la siguiente función, ¿no? Si la siguiente función está bien definida, y si las variables son independientes. Tiene dos componentes este ejercicio. Verificar si la función está bien definida y además si estas son independientes. Les voy a escribir la función f de x, y. Esta va a ser igual a, vamos a poner ahí una constante, 1/4 de x más y, un poquito más complicada, xy del exponencial de menos x menos y. Poner ahí un por para que se distinga también esto. Por... perdón, algo hecho mal aquí. Ya. 1/4 x más y, xy por la exponencial de menos x menos y. De x menos y. Podemos pensar que esto es... ahí punto y coma. A ver, voy a darle un espacio ahí de unos 2 centímetros. Y esto es para x, y mayor a 0. Ahí tenemos definida completamente la función. Tarea para ustedes, les voy a dar unos 5 a 10 minutos para que me respondan si son o no son independientes. Y bueno, si está definida correctamente esta distribución, ¿no? La primera pregunta es relativamente fácil. Hay que integrar en el recorrido de x y y verificar que todo es 1, ¿no? La primera pregunta si está bien definida o no. Y la segunda, hay que encontrar la marginal de x, hay que encontrar la marginal de y hay que verificar si el producto de esas marginales es igual a esto, ¿no? Si fuera igual a eso, son independientes, y si no fueran, no son independientes, ¿no? Ya, así que, a ver, les doy ahí unos 5 minutos para que vayan resolviendo. Sí, se entiende. ¿Desde qué parte, Cristian? Acabo de leer el comentario, perdón. Ya,
Entonces vamos integrando esto para ver si efectivamente es una función de densidad. Y encontremos la marginal de X y la marginal de Y, ¿no? Para este ejercicio. Y no, esta es una función continua, ¿no? Por la definición de X y es una función continua. En el caso, la independencia para el caso, bueno, todavía queda un poco, tal vez más, menos claro cómo encontramos la independencia en los casos discretos, ¿no? Esto es llevar esto a llevar esto de las probabilidades de estas pi de xy, de pi de x por pi de y, eso todavía no está tan claro, asumo, porque tenemos una matriz detrás, ¿no? Para esto. Así que una vez que terminamos este ejercicio de lo continuo, vamos a ver cómo podemos explorar esta relación en lo discreto, ¿no? Ya, ahí William Rodrigo Surco nos confirma que sí es una función bien definida, ¿no? Sí es una función bien definida. Me imagino que el integral en el recurso de x es igual de xy es igual a 1, ¿no? Ahí hay que aprovechar todas las herramientas virtuales que tenemos en esta aula virtual y hay muchas cosas, ¿no? En internet hay el GeoGebra que puede integrar funciones rápidamente, ¿no? Y hay otras funciones, ¿no? Así que igual para la práctica no está de más hacerlo también a mano. Hay ciertas ventajas en esto virtual. Ya. Entonces les doy unos 5 minutos para encontrar el f de x y el f de y. Me van comentando.
¿Qué tal? ¿Cómo les, cómo les fue? Lig solo podía ser la f de x, que es un cuarto por x al cuadrado por e a la menos x más 2 por x a la e a la menos x. Ya. A ver, ¿lo puedes tratar de poner en el comentario, por favor, para comparar? Porfa. Allá. Ahí tienen dos compañeros. Ya 0,25, ya un cuarto de x al cuadrado. Exponencial a la menos x más 0,5 de x por exponencial a la menos x. Y a ver, si factorizamos el exponencial de menos x a un lado, podríamos tener un cuarto de x al cuadrado respecto, ya, x, ya. ¿Qué dirían? No son o no son independientes? Con lo que has encontrado. Ya, a ver, voy a ir poniendo un poco lo que tienen. Para empezar, sí está bien definida, sí está bien definida, sí está bien definida. Esto significa, aquí vamos a hacer una pseudo solución. Esto significa que la integral de 0 hasta el infinito, en realidad la doble integral de 0 hasta el infinito, de esta función, ¿no? Que voy a ponerla toda acá, es igual a 1, ¿no? Eso es lo que ponen. Después, a ver, yo les voy a dar lo que yo tengo para el x. F de x, ¿no? Que debiera ser la integral en el recorrido de y de la función conjunta xy respecto y, diferencial de y, es igual x al cuadrado menos x 2x. No estoy muy seguro del signo que tienen todos, pero a ver, lo que yo tengo, y eso se puede comprobar después para ver si estamos haciendo bien las cosas. Ahorita les digo cómo. Lo que yo tengo es esto, ¿no? X al cuadrado 4x al cuadrado más 2x, ¿no? Más 2x. Y todo esto multiplicado por la exponencial de menos x, ¿no? Todo esto multiplicado por la exponencial de menos x. Si quieren, esto lo puedo poner en paréntesis para que no se confunda qué es qué, pero igual está multiplicando, digamos, ¿no? Que creo que coincidimos con Job, salvo el signo del menos x. Igual con Daniel, salvo el signo del menos x. Y ahí viene la prueba, digamos, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos que esto está bien, ¿no? ¿Cómo confirmamos que esto está bien? ¿Qué dicen? ¿Cómo verificaríamos si nuestra marginal está correcta? ¿Qué debería pasar con nuestra marginal? La suma de sus elementos es igual a los elementos. No, mentira. No. Multiplicando las marginales y sacando la función. No necesariamente, ¿no? Lo de las marginales nos sirve para saber si son independientes o no. ¿Cómo sabemos si esto está bien? Si esta f de x, que es x cuadrado más 2x, 4 de exponencial menos x, está bien. Voy a apoyarme ahí por el GeoGebra para que vean lo que estamos haciendo.
En un momentito voy a graficar esa función para tenerla ahí. ¿Quién más? ¿Quién más dice? Derivando. Ya. Ya, a ver, siguen intentando. ¿Cómo sabemos si una función de distribución es una función de distribución, ¿no? Se llamará nuestra función f de x. A ver, déjenme poner esto acá. Si integrando de 0 a infinito nos da 1. Ahí está, ¿no? Como es una función de probabilidad, eso debería pasar siempre, ¿no? Por definición de una función de probabilidad. La integral de esa función en su propio recorrido debería ser igual a 1, ¿no? Debería ser igual a 1. Siempre. Siempre, siempre, siempre debería ser eso igual a 1. Déjenme mostrarles acá para ver si estamos bien. Ya, entonces deberíamos integrar esto respecto al recorrido de x y mirar qué tal, ¿no? Si están de acuerdo. Acá tengo una forma de la función que no se ve del todo bien. Es un poco por el tema de los ejes. Voy a ajustar algunas cosas. Que el eje x se muestre de 0 hasta, no sé, 20. Ya, ahí se ve mejor. O de 0 a 100, no mucho. De 0 a 30 está bien. Y el eje y que se vea hasta el 0.4. Ya. Este sería básicamente esta es nuestra función, ¿no? La función que les he puesto en el eje x. Esta función que les he puesto acá como la marginal, x al cuadrado más 2x sobre 4 por la exponencial de menos x, ¿no? Su forma funcional es esta, ¿no? Está definida para valores mayores a 0, ¿no? Entonces toda esta curva no me interesa, sino lo que me interesa es todo esto, ¿no? Hacia adelante, se va hasta el infinito, ¿no? Seguramente nunca choca la línea, por eso su recorrido está hasta el infinito. ¿Qué debería pasar por definición? Que la integral de f desde 0 hasta el infinito, a ver dónde estás, hasta el infinito debería dar 1. Y sí, ¿no? Utilizando nuestro GeoGebra, la integral de f de 0 hasta el infinito es 1. Entonces ahí hay que repasar un poquito la regla de la cadena, creo. Porque sí, ¿no? En el caso de dos de sus compañeros, entiendo que este estaba como menos 2, ¿no? Y ahí eso cambia todo. Veremos qué pasa con el menos 2. Eso es con el menos 2. Ese es el menos 2, ¿no? Con menos 2x. Y la integral de 0 a infinito es 0, ¿no? Se están cancelando las áreas entre arriba y abajo y hay todo un... ¿no? La curva se ha doblado de una forma medio rara, ¿no? Ya, entonces ahí ya tenemos una de las distribuciones, que sería la distribución f de x, ¿no? Que tiene esta forma, ¿no? Tiene esta forma para valores de 0 al infinito y ya, ¿no? Ya tenemos a la función f de x. Voy a darles como tarea, ¿no? Tarea encontrar f de y, encontrar f de y evaluar, ¿no? Y evaluar si son o no independientes. Y evaluar si son o no son independientes. La función base es esta, ¿no? Si fueran independientes, yo debería poder extraer acá, la exponencial de menos x está acá, el 4 está acá. Este x al cuadrado más 2x es extraño y capaz que no salga de ninguno de estos lugares, ¿no?
tal vez factorizando si la función marginal de y tiene alguna forma parecida a esta, pero parecería que no son independientes, pero para estar seguros deberíamos encontrar f de y, multiplicar f de x y f de y ver si se puede aproximar a esto. Si no, no son independientes, ¿no? Si no, no son independientes. Ya, entonces eso va a quedar como tarea. Bueno, las tareas son en realidad prácticas para ustedes, para que las hagan en sus casas. No tiene evaluación esto. Cualquier tarea que yo deje que sea en el que sea con algún punto, lo voy a dejar en el Classroom. Esto es más que todo para que ustedes practiquen, ¿no? Y el tips es que, ¿no?, tiene que cumplir la propiedad básica que integrando este resultado en el recorrido de x debería ser igual a 1, ¿no?, como les mostraba en el GeoGebra. Ya, a ver, Daniel Ticona parece que ya lo tiene, pero siguen con las menos x. Bueno, no estoy muy seguro, pero si es el mismo, la pregunta es si es el producto da la conjunta, ¿no? Ahora, por simetría, el f de y va a ser lo mismo, ¿no? Porque mismo recorrido, misma constante, x más y, ambas positivas, mismo producto, x por y, menos x menos y, la misma. Es trivial incluso encontrar f de y, ¿no ves? Es un poco el chiste igual detrás de todo esto. Ya, entonces esto se queda como tarea para ustedes. Lo que sí necesitamos ya nomás entrar a ver un concepto más, que es un poquito más complicado, por lo que significa, ¿no? Así que, a ver, tal vez incluso antes de entrar a eso podemos reforzar esta idea de independencia en el caso discreto, ¿no? En el caso discreto, ¿cómo vemos independencia? ¿Cómo vemos independencia en el caso discreto? La fórmula de independencia en el caso discreto es esta, ¿no? Y esta es nuestra distribución de nuestra matriz de probabilidades, digamos, ¿no?, nuestra distribución conjunta entre x y y. ¿Cómo evaluaríamos si son o no son independientes? En el caso discreto, ¿qué nos está diciendo este producto? ¿Alguien alguna idea por ahí? En el caso discreto, con esa matriz, ¿cómo evaluaríamos si existen sospechas de que son independientes o no? Está Juan Andrés Valdés respondiendo al anterior ejercicio. He encontrado algo. Ya, bueno, eso es tarea para ustedes, así que igual, ¿no? Normalmente las tareas que les dejo igual son preguntas que entran en las evaluaciones, así que ahí es tema de que vayan practicando con eso, ¿ya? Eh, ¿Alguien tiene una idea de cómo podríamos verificar acá? ¿O qué nos está diciendo esta definición respecto a esto, ¿no? Esta pi de xy, ¿no?, la probabilidad de que x tome el valor de x y de y tome el valor de y, vámonos a un caso muy sencillo. Sería este de acá, ¿no? 0.04. La probabilidad de que tome x1 y la probabilidad de que y tome el valor de 0. Eso sería 0.04.
Para verificar, ¿no? Para ir verificando si son independientes o no, me plantea que debería haber una especie de igualdad entre el producto de las marginales. Es decir, esta es la marginal de X y esta es la marginal de Y. Dice, si multiplicas la marginal de X para el valor de X y la marginal de Y para el valor de Y, eso debería ser igual a la conjunta, ¿no? A la probabilidad conjunta. Lo que me dice es, si tú multiplicas 0,5 por 0,12, eso debería ser igual a 0,04. Si eso está sucediendo, podemos pensar que hay independencia entre al menos esos valores, entre el 1 y el 0. Y si eso se repite para todas las celdas, podemos concluir que hay independencia entre la variable X y la variable Y, ¿no? Dicho de otro modo, lo que me está planteando este ejercicio, ¿no? Lo que me está planteando en el caso discreto, es lo siguiente. A ver, denme un momentito. Lo que me está planteando es que yo debería poder reconstruir, ¿no? Yo debería poder reconstruir la información que está dentro de las celdas, ¿no? Dentro de esta matriz, utilizando solo la información de las marginales, ¿no? Multiplicándolas 0,50 por 0,12, 0,50 por 0,63, ¿no? Y si esas matrices son iguales, yo podría concluir que sí son independientes, ¿no? Yo podría concluir que son independientes. Haciendo ese ejercicio sumamente rápido, ¿no? Lo que me está planteando es lo siguiente. En el caso discreto en particular, para entender lo que pasa, ¿no? Voy a copiarme acá solamente los valores. Están ahí. Ya con todos sus decimales. Lo mismo voy a hacer para esto. Solamente los valores. Ahí están. En el caso discreto, lo que debería suceder es que yo debería poder reconstruir, ¿no? Yo debería poder reconstruir, perdón. Ya. Ahí lo veremos para que se vean iguales. Yo podría reconstruir la matriz, pero multiplicando las marginales, dice, ¿no? Esta marginal por esta marginal, 0,06, más esta marginal por esta otra marginal, más esta marginal por esta otra marginal. Para esta celda, las marginales de su fila y su columna, por esta otra, más esta por esta otra, más esta por esta otra, más esta por esta otra, y finalmente esta por esta, ¿no? Si yo hago la suma de todo esto, van a ver que sigue cumpliendo las propiedades. Esto sigue siendo igual a 1. Esta distribución discreta sería independiente, ¿no? La X y la Y serían independientes si estos valores de acá, ¿no? Si estos valores de acá fueran exactamente los mismos que estos valores. Si eso sucediera, podríamos concluir que estadísticamente son independientes, ¿no? Sus funciones de distribución son independientes. Claramente no son iguales, ¿no? Claramente no son iguales, si hay ciertas diferencias, ¿no? Hay muchas diferencias en realidad, ¿no? No son iguales, entonces podríamos decir que no. No es en el caso discreto, en este caso en particular, las distribuciones marginales no da por resultado la distribución conjunta, ¿no? Esta de acá, esta tabla de acá, la hemos armado solo con las marginales. Y esta no es igual a esta. Si fuera igual a esa, son independientes. Si no, no son independientes, entonces podemos pensar que hay cierta relación entre la cantidad de porciones de pizza con la cantidad de gaseosas que eligen los estudiantes, ¿no? Ya, entonces ya para ir cerrando nuestra sesión, no sé si tienen alguien consultas o dudas. Esto lo voy a acomodar más rato a la sesión. Sí, Julián. Yo, Lice, tengo dos consultas. Adelante. La primera es, esto que hemos hecho es absoluto, o sea, en cualquier caso que nosotros demostremos que o no hay relación o sí la hay, o sea,
esto se cumple para cualquier caso. Ya, muy buena pregunta de Julián Ernesto. Para el caso continuo, ¿no? Para el caso continuo es una regla, ¿no? Si nosotros podemos escribir la forma de la distribución en productos marginales, podemos concluir enfáticamente que son independientes. En el caso discreto también, si tuviéramos acceso al fenómeno completo, ¿no? Al fenómeno completo. En la práctica, lo que nosotros tenemos son muestras, ¿no? Lo que nosotros tenemos son muestras de relaciones que pudieran o no pudieran haber, ¿no? Y como son muestras, el resultado final no es completo, ¿no? Sino es también aleatorio en el sentido de que una muestra es otra variable aleatoria, genera una variable aleatoria muy grande, digamos, ¿no? Para volver al ejemplo que les quería mostrar antes, ¿no? Yo les podría dar una idea de esto, digamos, tabs 0 y P0, ¿no? Esta tabla de acá, que es muy sencilla, les voy a mostrar así, ¿no? Esta tablita de acá muestra, podemos pensar dos variables aleatorias, ¿no? No necesariamente, son discretas, ¿no? Una dice hombre-mujer, digamos, puede ser 0 o 1 si es mujer o no, y una variable de pobreza, si es pobre o no es pobre, digamos, ¿no? Acá tenemos la distribución al 100%, no en 1, sino al 100% de las diferentes celdas, ¿no? Esta es una distribución conjunta entre el sexo y la condición de pobreza en Bolivia para el 2019, por ejemplo, ¿no? Si nosotros construimos de la misma manera, ¿no? Esta tablita de estas probabilidades y vemos que no son iguales, no podemos concluir tan directamente que hay alguna relación, ¿no? Para este tipo de casos en particular que provienen de muestras, ¿no? Esa es la particularidad, esto proviene de una muestra aleatoria, por lo tanto, como es una muestra aleatoria, esta no es la única tabla que se podría haber generado. Si en un universo de muestras posibles, digamos, no sé, de 10 tomadas de 100, ¿no? Tengo tal cantidad de muestras posibles, cada una de esas muestras posibles va a generar distintas tablas como esta. Y si sistemáticamente en todas esas tablas rechazamos o validamos que están relacionadas, podemos concluir estadísticamente que sí están relacionadas. Digamos, es un poco la teoría detrás de las distribuciones muestrales del capítulo 2, ¿no? Que vamos a analizar cómo se comportan las muestras posibles para tratar después de dar una solución a la pregunta que daba Julián, digamos, ¿no? En qué momentos podemos decir efectivamente que están relacionadas o no, ¿no? Ahí depende del contexto y en la práctica, en la mayoría de los casos, estas tablas son muestras y las muestras tienen una teoría de distribuciones muestrales que la vamos a ir cubriendo en el tema 2. Ya, súper. ¿Qué más? ¿Alguna otra consulta? Ahora igual vamos a ver medidas que nos van a ayudar a mirar este grado de relación, porque una cosa es que tengan o no tengan relación. Ahora capaz puedan tener relación, pero la relación sea baja, ¿no? Sea muy baja. Tal vez cercana a no tener relación, digamos, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo la siguiente clase, cuando introduzcamos un poco, tratar de responder, qué relación existen entre estas dos variables. Ya estamos algo cerca de responder esto con este principio de independencia o no. Al menos podemos decir si tienen relación o no, de manera muy, muy seca. Y la siguiente clase vamos a aprender a ver cuál es el grado de relación que hay, ¿no? Si es alta o es baja, ¿no? Si es muy baja, podríamos también decir que capaz que no tengan mucha relación, ¿no? Y igual nos faltaría ver cómo se afectan entre ellas, ¿no? Si tienen una relación, sería interesante saber cómo está afectando una a la otra variable. Y para eso nos falta ver dos definiciones, ¿no? Dos definiciones que son los valores esperados, ¿no? Valores esperados y medidas, bueno, y covarianza le voy a poner. Y covarianza, ¿no? Valores esperados y covarianza entre dos variables. Y el otro que nos falta ver, el otro tema, son las distribuciones condicionales, ¿no? Las distribuciones condicionales. Esas dos definiciones nos faltan ver. Y ya terminamos este tema, ¿no? Que nos ha tomado unas 3, 4 clases máximo, ¿no? Y para esto hay hartos ejercicios porque sí, la mejor manera de aprender esto a veces es igual, ahí practicando. Así que yo creo que el día jueves cuando terminemos esto ya les voy a dejar
para el fin de semana un par de ejercicios en el Classroom para que vayan practicando. No sé si tienen consultas o dudas. No, nada, todo bien. Corral preguntaba cuándo subirá los videos. De hecho, ya están, por lo menos de las últimas clases, están en el enlace que les había compartido, ¿no? Ahí en el Telegram, voy a irme al Telegram un cacho. Acá les he puesto les he puesto un pin al mensaje. En este pin, ¿dónde está el pin? Aquí está, ¿no? Les estoy dejando este enlace de la materia. En este enlace de la materia les va a abrir una página donde está la información de la materia. Y en esta página donde está la información de la materia van a ver que están las fechas de los exámenes. Los apuntes están acá, por si acaso, apuntes de la materia, hacen clic ahí y en estos apuntes de la materia van a ver que todo lo que estamos escribiendo acá, todo lo que yo estoy escribiendo acá, ya está acá, ¿no? Ya se va a ir subiendo, ¿no? Este tema 1, distribuciones bivariadas, lo que hemos hecho en la anterior clase, ya está acá con las formulitas, con algunas definiciones, ¿no? La definición 1, la definición 2 y todo el seguimiento. Lo que hemos hecho hoy yo lo voy a actualizar más tarde. Normalmente actualizo casi todo el día viernes, ¿no? A fin de semana para ir organizándome con las otras materias, pero si tengo un poco de tiempo más antes, lo voy a actualizar esto ya nomás. Y también en esta página, al final, están las sesiones de avance en YouTube, ¿no? Tenemos ahí la invitación, la presentación de la materia, el feriado, que no hay grabaciones de eso. Tenemos la clase ya del 17, el enlace aquí está, ¿no? Si es que quieren ver la clase del 17, y la clase de hoy va a estar muy pronto, igual la voy a subir, yo creo que hasta el viernes van a estar las dos, ¿no? La de hoy y la del jueves. Y si puedo, la voy a tratar de subir más tarde para que ya nomás la tengan esta, antes de que se vaya acumulando. Entonces aquí van a tener todas las fechas, ¿no? Fecha por fecha el avance. Para, si es que se han perdido o han tenido una mala conexión de internet, puedan ir mirando los videos, y si no, también acá está la lista de reproducción en YouTube para tener acceso a todo el canal, ¿no? Bueno, a la lista de reproducción en realidad. Ya, entonces, no sé si hay más preguntas antes de concluir. Ya, las prácticas, pregunta Carla Nena, igual, ¿no? A ver, voy a volver a mostrarles esto de la materia. Más que prácticas, no vamos a tener práctica, ¿no? La evaluación son 3 exámenes: primer parcial, segundo parcial y final. Y 10 puntos de actividades virtuales, ¿no? ¿Qué pueden ser estas prácticas, ¿no? Yo les voy a ir dejando en el Classroom cada vez que terminemos los temas, ¿no? O cuando hayamos terminado al menos una parte importante del tema, les voy a ir dejando en el Classroom ejercicios para que vayan haciendo, ¿no? Y como son más o menos 15 puntos acá entre actividades virtuales y estos puntos extra, se va a ir acumulando esto, ¿no? Al final, ¿no? Cada ejercicio que yo les dé valdrá 1 punto o 2 puntos, y ahí ya depende de ustedes ir subiendo el material al Classroom para que yo vaya después revisando, ¿no? Ya, creo que eso es todo. No sé si alguien más tiene alguna consulta, comentario, tal vez sugerencia respecto al avance. ¿Todo bien? Ya. Si tienen que utilizar el software que utilizo, no. Yo lo hago como una herramienta para la enseñanza, porque me da acceso a ecuaciones, me da acceso a programación, que después yo la voy a utilizar en algún momento para algunos ejercicios. Así que no es necesario que lo utilicen, ¿no? Ahora, sí, si quieren aprender esto del ERE, yo en la carrera de estadística doy la gestión pasada di 2 materias, que una era minería de datos y la otra era Big Data, pero así, introducción al Big Data, donde se les enseña esto del ERE, ¿no? Así que ahí, si quieren, pueden ir mirando algunos de los videos, ¿no? Pero en la materia, esto no, o sea, para mí es simplemente apoyo para que ustedes vean
las ecuaciones en línea, el texto, alguna programación, y además esto se quede como apuntes, ¿no? Esa es la ventaja. Porque si no, es como la pizarra en la U, termina la clase, se borra la pizarra y todo se queda en sus cuadernos, ¿no? Mal o bien, pero se queda en sus cuadernos ahí anotado, ¿no? Así que ahí vamos a... lo bueno de esto es que genera estos espacios. Ya, súper. Nos vemos entonces el día miércoles y cualquier cosa igual ahí está el Telegram para que puedan plantear algún tema o el tablón de Classroom, ¿no? Nos vemos. Chao a todos, todas. Chao, chao. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lee. Hasta luego, Licen.